a nuestro curso de 365 días con Jesús, semana número 47. La posta final llegó al altar que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde que empezamos nuestro estudio, chicas, yo les señalé el crimen que había ocurrido en la tierra. Inmediatamente les presenté lo que era el protoevangelio, que estaba en Génesis 3:15. Pudimos ver con claridad de que Dios prometió desde la caída que Él iba a recuperar lo perdido. Solo sabíamos que iba a haber un golpe en la cabeza y un golpe en el calcañar. Sabíamos que iba a haber enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Todo el año hemos estado con nuestro ojo sobre esta simiente, que la palabra nos dice que esa simiente es Cristo Jesús. Hemos conocido cuando Dios separó a Abraham, cuando cambió de posta, cuando cambió de mano la posta y se fue a la mano de Isaac. Luego se fue a la mano de Jacob se fue a 12, que se volvieron los príncipes de las tribus de Israel. Luego vimos una multiplicación de personas. Vimos a un hermano enviado a Egipto para preservar años más tarde, cientos de años más tarde, a toda una nación. Vimos 70 personas entrar a Egipto, terminar en la tierra de Gosén, donde ellos se multiplicaron. Exactamente 400 años más tarde, como Dios había dicho, Dios levantó un poquito antes a Moisés, quien fue el libertador de todo ese pueblo. Ese pueblo salió después de 10 plagas, y ahí comenzamos a ver a través de todo, fuimos viendo siempre claves que apuntaban a este Salvador. Pasaron miles de años. Estudiamos el pueblo de Dios, estudiamos la conquista de Canaán, en manos de Josué. Luego de Josué no preparó a nadie, el pueblo que quedó en manos de jueces. Después de jueces empezaron a llegar los profetas. El pueblo pidió un rey, así como lo tenía las otras naciones. Dios les concedió el rey. Empezaron con el rey Saúl. El rey Saúl inmediatamente cayó y Dios le quitó la batuta y puso al rey David. Vimos al rey David, se levantó 40 años Saúl, entró el rey David. Al rey David se le prometió, por más que él asesinó a alguien y todo el adulterio y todo, Dios le prometió que él tendría un heredero en su trono para siempre, que sería un hijo, ¿verdad? Después vino Salomón, un desastre, ¿verdad? De ahí los dos pueblos se dividieron, ¿se acuerdan? Se dividieron en el norte y en el sur, y teníamos 2 tribus y 10 tribus, en Israel 10 y 2 en Judá, y por ahí se fueron metiendo entre las naciones, perdiéndose, casándose entre las naciones, hasta que Dios les fue avisando de que Israel iba a caer en cautiverio con Asiria, y en el 722 antes de Cristo se fue en cautiverio de Asiria, y ahí se perdieron y se fueron eliminando. Luego Judá duró un poquito más, pero en el 586 ellos cayeron en manos de Babilonia, destruyeron el templo, y se acuerdan que fue por delante Daniel. Entonces Jeremías por una parte del mundo, Ezequiel por otra parte del mundo, Daniel por otra parte del mundo, Dios hablando a su pueblo mediante lo que eran profetas. Los reyes terminaron en nada. El último rey, ¿se acuerdan? Fue llevado a Babilonia, que hasta le sacaron los ojos, que lo acabamos de ver, ¿ok? Y de ahí ya todo quedó callado. Pero Dios, como dijo, se cobró los 70 años que ellos no habían descansado la tierra, y luego ellos regresaron por decreto, ¿se acuerdan? Con Nehemías y con Esdras, regresaron, ¿verdad? Y luego ya de eso entró cuando los últimos profetas, llegó Malaquías, que fue la última vez que en el Antiguo Testamento escuchamos la voz de los profetas, y luego hubo una espera y un silencio de 400 años que se conoce como el tiempo intertestamentario, ¿ok? Luego se rompió el silencio con la voz de Juan el Bautista, ¿verdad? Que anunciaba el camino, pero el camino, de repente, el reino está aquí, el reino está cerca, y ¡pum! ¿Qué pasó? El rey del reino estaba en la tierra.
¿verdad? Entonces hemos visto la vida de Jesucristo y hemos estado llegando al punto porque Jesucristo dice ser el Mesías. Sus milagros confirman que es el Mesías. Él habla de antemano y las cosas se dan exactamente. Todos los profetas y las profecías, todo lo que venía en la ley, todo apuntaba hacia Él. Y Él ha cumplido un montón de profecías mesiánicas. Entonces, estamos a punto de ver el cumplimiento de ese sacrificio perfecto que iba a venir, que nosotros no sabíamos lo que era. ¿Quién se iba a imaginar que iba a ser Dios vistiéndose, tomando un cuerpo y vistiéndose y bajando a la tierra y viviendo una vida perfecta por 33 años para luego ponerse a sí mismo, como Él dijo, se lo dijo a Abraham, yo me proveeré a mí mismo un sacrificio, y Él va a colgar entre el cielo y la tierra, haciendo la escalera de Jacob, a entregar su sangre pura por la sangre envenenada por el pecado de la humanidad. Entonces, estamos ahí en la historia. Qué importante, ¿ok? Y es ahí de donde vamos a partir. Todo ha ocurrido tal como fue anunciado por miles de años. Satanás recibió el golpe en la cabeza cuando Jesús ofreció su sangre pura como sacrificio propiciatorio, que es satisfactorio, ya, por el pecado del mundo. La deuda ha sido cubierta y la muerte ha sido vencida. La resurrección de Jesús, es importantísima la resurrección física de Jesús, ¿ya? Confirma la satisfacción completa de la deuda y la victoria sobre la muerte, ¿ok? Clave número 1, amor sin igual. Todo el camino al Calvario representa el golpe en el calcañar que Cristo recibió por los suyos. Mateo 27:32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿De dónde venía esto anunciado? Aquí tenemos la profecía en el Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Los judíos tenían la costumbre de administrar una combinación de vinagre con hiel, que era algo amargo, para minimizar el dolor. Jesús no quiso beber, porque Él no podía turbar sus sentidos, ya que estaba sumamente cerca de completar su misión. Él necesitaba estar totalmente sobrio y en control de todo su ser, ¿ok? Continuamos con Mateo 27. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. La profecía viene en el Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Continuamos. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y la profecía la encontramos, Salmo 22, versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo. Salmo 109:25. Yo he sido para ellos objeto de aprobio, me miran y burlándose menean la cabeza, su cabeza. Continuamos. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Lo que estamos viendo aquí es una tergiversación de lo que Jesús realmente había dicho.
En Juan 2:17 registraron esto. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumen. ¿Se acuerdan cuando Cristo se puso súper bravo en el templo y tiró todas las cosas? Entonces, y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Como diciendo, ¿de dónde tú tienes autoridad para hacer esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él, acá está, hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura. Creyeron la escritura quiere decir que tuvieron fe. ¿Ok? Creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Continuamos en Mateo 27. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Quiero parar un segundo. ¿Se acuerdan cuando cada vez que nosotros nos quejamos de que se burlan de nosotros o de que nos hacen una injusticia y que no podemos perdonar y cómo es posible que alguien nos trate así? Todo esto que Jesucristo está viviendo en la cruz en este momento no tiene nada que ver con Él, porque Él no fue culpable de un pecado. Toda esta burla, todo este momento terrible y difícil, Él lo está viviendo en nuestro lugar. Él lo está viviendo por ti, lo está viviendo por ti. Él es tu sustituto, ¿verdad? Entonces, cuando uno crece en el entendimiento de lo que Jesucristo vivió y sufrió por nosotros, es que uno recién comienza a tener un aprecio tan grande por Él, que cuando vives las injusticias que no son nada a comparación, comienzas a entender y puedes aguantar un montón más de lo que aguantabas antes, que no tenías ese entendimiento. Ayer hablando con una persona en Perú y me decía: Gaby, no puedo perdonar. No me decía ni lo que se trataba, era de límites. Me dice: no puedo avanzar con algo porque no puedo perdonar lo que me han hecho. Le digo: mira, amiga, qué bueno que yo no sepa lo que te han hecho, porque sabes que a mí es que no interesa lo que te han hecho. O sea, me da tristeza de pensar que has vivido algo difícil y no justifico la maldad, pero vivimos en un mundo que tú has hecho maldad y te han hecho maldad y seguiremos haciéndolo. Le digo: pero mira, si tú quieres perdonar a una persona, de verdad, lo único que puedes hacer es concentrarte en todo lo que Dios te ha perdonado a ti. Es que no hay otra manera. No hay otra manera, porque cuando tú reconozcas todo lo que Dios te perdonó en la cruz, tanto pasado, presente y futuro, es que no te va a quedar ni siquiera ganas de decir: ¿quién eres tú? O sea, ¿qué tan alto es tu estándar que no puedes perdonar a otra persona? ¿Qué tan alto? Eso quiere decir que tu estándar es altísimo, más alto que el de Dios, porque si Dios pudo poner a su Hijo para comprar tu perdón, o sea, ¿qué puede haber pasado que tú no puedes perdonar? ¿Me dejo entender? Yo le dije: amiga, no pierdas tu tiempo tratando de parir el perdón, porque no va a ser. Eso es algo sobrenatural. La única manera que lo puedes hacer es concentrándote en lo que Dios hizo por ti, y créeme que eso solito viene. Eso solito viene, porque va a llegar un momento que te va a doler en el alma que tú puedas retener el perdón de una persona, pero bien, gracias, con la mano estirada, con el perdón que Cristo compró por ti en la cruz. Le digo: vete por ese lado y hablamos la próxima semana. ¿You know? Porque de verdad, así es la cosa. ¿Ok, chicas? Entonces, sigamos. ¿Dónde me quedé? ¿En el 44? ¿Sí? ¿Lo mismo? Sí. Ok, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra, sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani.
Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta profecía está en Salmo 22:1 que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, ¿a Elías llama este? Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Imagínense, el golpe de la cabeza estaba pasando en ese momento. El velo, que era súper grueso, se rasgó no de abajo para arriba, sino de arriba, del cielo para abajo. Ya, la tierra tembló, se puede imaginar, y las rocas se partieron. ¿Se imaginan el momento? Y esta profecía la vemos es un cumplimiento del Salmo 31:5 que dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto, chicas, es una sombra. En vez de ser una profecía cumplida, esto es una sombra de la resurrección que vamos a tener los que estamos en Cristo Jesús, que primero van a ir los que han muerto en Cristo Jesús y nosotros le vamos a seguir, ¿verdad? Eso está en primera de Tesalonicenses 4:16, llamado el rapto, lo conocemos como el rapto, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Clave número 2, venció la muerte. Continuamos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Juan 19:31 dice, esto es una continuación de lo que está sucediendo, ¿ya? Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas. ¿Se imaginan la tortura? Qué barbaridad, ¿no? Y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Cumplimiento de Salmo 34:20 que dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Otra cosa, en el tiempo de cuando se instituyó la Pascua, que tenía que ver con un cordero físico, pero que era una sombra del Cordero de Dios, ya ahí mismo lo vemos en Éxodo 12, donde se instituyó la primera Pascua, y dice, Éxodo 12:46, se comerá en una casa, hablando del Cordero, ya, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Atando claves en nuestro rompecabezas, ¿ok, chicas? Continuamos. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, Juan, que está escribiendo, da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. También otra escritura dice, mirarán
al que traspasaron. Este es el cumplimiento de Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mateo 27:57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada de sepulcro, se fue. Cumplimiento de Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Clave número 3. Las buenas nuevas. Hasta ahora nada parece buena noticia. Este hombre tan especial, el que decía ser el Mesías, ha sido crucificado. Tendrán que esperar unas cuantas horas para ver cómo esta mala noticia se volverá en la mejor noticia de toda la humanidad. El pecado ha cobrado su precio a todo ser humano desde el principio, ¿sí o no? Todo ser humano ha muerto, el pecado ha cobrado su precio. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, el pecado ha sido como un amo, pero consistente y persistente en que tú pecaste, dame tu vida. Tú pecaste, dame tu vida. Desde Adán hasta este momento. Porque hasta las personas que Dios resucitó, volvieron a morir. O sea, nadie se quedó para siempre en la tierra viviendo más. ¿Ok? Con la diferencia de Jesucristo, quien murió y ascendió. No murió, resucitó y volvió a morir. Él murió, resucitó y ascendió al cielo. Totalmente distinto. Por eso que Jesucristo es sin igual. ¿Cómo le vas a poner igual a él a Mahoma o a Buda? ¿Me entiendes? ¿Acaso Buda o Mahoma o el Dalai Lama dio su vida por ti? O sea, ¿cómo tú lo vas a poner en un altar igual? A Cristo y Buda y Pepito y tu psicólogo y tu terapista. ¿Cómo tú vas a poner eso igual? ¿Quién murió por ti? ¿Acaso la muerte, acaso el pecado no ha cobrado su precio? Y todos esos murieron también. Y si esos no se salvan por Cristo Jesús, van al mismo sitio, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué pueden hacer esas personas por ti? Si no es más bien distraerte de la única verdad. ¿Ah? ¿Qué pueden hacer? Más que ahí vas tú corriendo, ¿me entiendes? Cristo Jesús es el único, Él es el único camino. Es el único que venció la muerte. Es el único que te puede dar vida, porque es el único que venció la muerte. Por eso que no lo puedes unir como si fuera un amuleto a tu colección de salvadores. ¿Ok? ¿Ok? Es otra cosa. Jesucristo es aparte, ¿verdad? Entonces, el pecado ha cobrado su precio a todo ser humano desde el principio. No hay nadie que no haya muerto por su pecado, pero para sorpresa de todos, la muerte no pudo contener al único inocente, el autor de la vida. Mateo 28:5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado desde los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Las buenas nuevas.
Antes de morir, Jesús les había dicho exactamente lo que iba a suceder. Lo tenemos registrado en Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Se acuerdan cuando él estaba orando y estaba antes de morir y todos se esparcieron? ¿Se acuerdan de ese momento? Porque escrito está, y esto lo vimos la semana pasada, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, él no estaba hablando en parábolas, él les estaba diciendo exactamente lo que era. Después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Es exactamente lo que ha dicho. De la misma manera que Jesús obró con los discípulos de su día, Él sigue obrando con nosotros. Si tú eres una hija de Dios y tú dices que Jesús es tu Salvador, este es tu sacrificio, tu único sacrificio, ¿ok? Entonces esto quiere decir que el Espíritu Santo vive en ti, porque nadie puede ni siquiera decir eso si el Espíritu Santo no vive en ellos, ¿verdad? ¿Ok? Pero entonces, como Jesús se comunicó con sus discípulos del momento, Él se sigue comunicando con sus hijos hoy. Entonces, si tú no escuchas de Dios, tú debes preguntarte por qué tú no escuchas de Dios. Ahora, para escuchar a Dios, tú tienes que saber el vocabulario de Dios. El vocabulario de Dios está registrado solamente en la Biblia. Dios nunca te va a decir algo que no está en la Biblia, porque su palabra es lo que Él dejó registrado para que uno pudiera verificar que era Él el que te estaba hablando. ¿No te das cuenta que en cada momento esto te lo estoy diciendo de antemano para que cuando suceda sepas que yo soy? ¿Te das cuenta? O sea, qué lindo que Él no nos dejó sin documento donde nosotros pudiéramos anclarnos. Si no tuviéramos la Biblia estaríamos a la deriva, creo que escucha, es que siento que me está hablando. Mira, nosotros no podemos basar nuestra fe y nuestra relación en un sentimiento. De repente la Biblia dice eso, pero es que yo siento que eso, es que yo siento que cuando este predicador predica, es que yo me siento bien. Es que no interesa, tus sentimientos son tan engañosos. ¿Cómo te vas a dejar llevar por tus sentimientos que un día te despiertas y te sientes hasta las patas? Y un día te despiertas y... O sea, no puedes guiarte de tus sentimientos, porque tus sentimientos no son dignos de tu confianza, ¿ok? Pero si tú quieres escuchar a Dios, tú tienes que conocer su palabra. Tú nunca vas a escuchar a Dios si no conoces su palabra. Siempre vas a estar con un intermediario. Gaby, ¿qué dice la Biblia de tal cosa? Demi, ¿qué dice la Biblia? Es que tú tienes que salir de ese momento. Está bien cuando tú eres un bebito. Está bien, tú llegas, obviamente, tú no te conoces el vocabulario, no sabes manejar tu Biblia, todo. Pero no puedes siempre estar, colgada del brazo de una hermana que sabe más que tú. Porque Dios no quiere ningún intermediario que no sea Jesucristo entre Él y tú. Entonces, por más que un tiempo Él te permita una hermana mayor o algo, Él no te lo va a permitir por un montón de tiempo. Mira, cuando tú comienzas a caminar con Cristo, todo es como una aventura de lo más lindo y de repente se te traba la cosa. Es como, ¡guau! ¿Qué pasó? Gaby, pero si yo todo estaba yo veía a Dios. Y claro, porque va a llegar un momento que Él te va a trabar la cosa, porque Él sabe que eso no es lo que Él quiere para ti. Mira, tú te preocuparías si tu hijito para los 10 meses, un añito, no está caminando. ¿Sí o no? No, o sea, cuando Él está carga, que lo cargues y todo, tú estás feliz y todo lo que quieras. Pero si Él ya no camina para una cierta edad, eso va a ser terrible. ¿Sí o no? Eso no es bueno, ¿verdad? Es lo mismo, cuando tú naces de nuevo, por un tiempo está bien que gatees y que tú sabes el diaper y lo que tú quieras, ¿ya? Pero va a llegar un momento que tú tienes que caminar. Que tú tienes que caminar y tienes que empezar a comer solito. Ya la mamadera, tú sabes, tomar tu tetero, ya no luce bien en un niño de 3, 4, 5 años. El teterito ya no luce bien, ¿no es cierto? Menos una persona de 20 años. Tú estás caminando con Cristo y sigues con el tetero. 20 años. ¿Qué es eso? Eso no se puede hacer. ¿Te das cuenta? Y la única que se va a destrozar eres tú, porque mal que bien la gente se te separa. Uy, ya viene el hermanito tal. ¿Me entiendes? Todo el mundo puede salirse de ti, menos tú, porque tú te vas a despertar y guess what? Ahí estás todavía, ¿no es cierto? Entonces, Dios quita como el andador. Dios te quita el andador, pero Él está ahí. Y Él te está diciendo, ven, ven, ven. Y de ahí se mueve un poquito más atrás y comienza otra vez, ven, ven, ven. ¿Ya? Y los bebés ociosos se atrofan.
se ponen todos atrofiados. ¿Por qué? Porque no utilizan sus músculos, porque no quieren buscar solitos. El bebé en Cristo tiene que crecer, porque esa es la verificación de tu salvación, está en ti misma. Porque el Espíritu Santo da testimonio de que tú eres hijo de Dios. Nadie te puede decir, ah, sí, tú eres, tú no eres. ¿Verdad? Tú sabes perfectamente que eres o no eres. ¿A quién le estás engañando? ¿Verdad? Entonces, ya hablamos todo, de alguna manera ya hablé con todo esto. Nuestra fe debe estar basada en la persona de Jesucristo. Para conocer la persona de Cristo solamente tenemos el estudio de su santa palabra. ¿Ya? No podemos depender de nuestros sentimientos, experiencias. La única manera de tener una fe sólida es conociendo a Dios mediante sus escrituras. No hay otra manera. ¿Ya? Si hubiera otra manera, yo se los diría, pero no hay otra manera. Seguimos con las escrituras. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Estas son las primeras evangelistas, ¿ok? Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Jesucristo no hubiese aceptado adoración si no fuera Dios. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos. Escuchen, no solamente sus discípulos, a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Clave número 4, Jesús resucitado. Una vez que Jesús resucitó, estuvo durante 40 días mostrándose a quien él quería antes de su ascensión. Era necesario que muchos lo vieran y supieran que todo había sucedido exactamente como él lo había dicho. Veamos los primeros testimonios. María Magdalena, Juan 20:14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime a dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Juan 10:38 dice, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Otro testimonio, los dos hombres camino a Emaús. Lucas 24:15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Miren cómo Dios va controlando todo, chicas, ¿ya? Cuando ustedes estén tratando de hablar con alguien, o sea, si Dios no les desvela los ojos, Dios ha velado los ojos para que no en ese momento le conozcan todavía. De repente en un momento Él quita el velo, ¿ok? Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, o sea, ahora les está hablando a su conocimiento natural. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, imagínense esa prédica, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Qué rico escucharlo, ¿verdad? Por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En todas las escrituras lo que de él decían. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Qué lindo encuentro, ¿verdad? Ahora los discípulos, Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?
mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Ya les dije que la resurrección física de Jesús es importante. No solamente fue una resurrección espiritual, como te lo van a decir algunas personas. Él caminó físicamente, lo que nos asegura a nosotros una resurrección física, no nomás como espíritus que van a ir sin casa por ahí volando. No. Nosotros vamos a regresar a la nueva tierra con cuerpos glorificados, como estamos viendo a Jesucristo ahorita. Ya les he dicho que esta tierra es como el ensayo general, ¿verdad? Aquí se decide quién va a ir a la próxima tierra, que es otra vez donde vamos a estar habitando con Dios, como Dios habitó con Adán al principio cuando él caminaba en los jardines con él. ¿Ok? Esto se va a regresar a eso, y hacia eso estamos caminando. Por eso que no podemos seguir en los negocios de la tierra como si nosotros no conociéramos que esto simplemente es un ensayo general. Si nosotros ya tenemos asegurado la entrada de la verdadera película, entonces ¿de qué vamos a preocuparnos? Tenemos que seguir pasando la voz, compartiendo las buenas nuevas, equipando a otros para que sigan haciendo la labor, para que cuando lleguemos nos encontremos con Dios y nos diga: fieles siervos, se les dio esto y se les dará más, porque ustedes trataron mis negocios con cuidado. ¿Se dan cuenta? Si sabemos esto, ¿por qué no le creemos a Dios y seguimos que se me está deteriorando la casa? Ay, que no tengo trabajo. ¿Cómo? Tenemos que pensar en la pantalla grande. Si Dios dio su Hijo por nosotros, ¿qué nos puede hacer falta? ¿Qué nos puede Él dejar que no nos va a dar? ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad, chicas? Entonces, ¿en quién hemos creído? ¿En quién hemos creído? ¿No? Clave número 5, listos para la misión. ¡Qué perfecto! Se puede decir que el apóstol llegó fielmente a su línea final, en que Dios se ofreció a sí mismo como ofrenda propiciatoria en la cruz. Sangre pura por sangre contaminada por el pecado, ira satisfecha por el sacrificio del Cordero de Dios. Pero la historia no termina ahí nomás. Aún hay más hijos de Dios que rescatar. Ha podido, ¿verdad? Ha podido ser que Jesucristo vino, murió en la cruz y ahí terminó todo. Si pasaba eso, ¿qué se imaginan? Nosotros no hubiésemos entrado en la película. Porque nosotros entramos 2000 años más tarde de la cruz. Entonces, si Dios hubiese cerrado el telón, ¡corten! Cerramos el telón, nosotros no hubiésemos entrado. Si no fuera porque los discípulos fieles hicieron su misión, las buenas nuevas no hubiesen llegado a nosotros. Entonces, imagínense que la tierra todavía tenga 200 años más. Si nosotros no hacemos nuestra misión ahorita, quédense esas personas. Si nosotros tiramos la toalla, ay, si nadie está compartiendo, ay, los Estados Unidos empezaron con raíces cristianas, pero ya eso no, y ahora ya esto ya es casi todos musulmanes, ya que va a estar metiéndose uno que... O sea, ¿qué? Vamos a tirar la toalla, ¿y qué con las generaciones que ustedes mismas están dejando? Porque ustedes mismas están dejando niños que van a tener niños, que van a tener niños, que van a tener niños. ¿Y quién se va a encargar? ¿Los misioneros que están en la China? No, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos que dejar un legado. Tenemos que hacer lo que ellos hicieron por nosotros. Que Cristo lo hizo y de ahí ellos también por nosotros. Entonces, ¿quién tendrá ahora la posta en su mano? ¿Verdad? ¿Ok? Alguien debe cargar estas noticias al mundo entero. El perdón de Dios está envuelto en la sangre de Cristo y los pecadores deben saberlo para arrepentirse y reconciliarse con el Padre. Con la piedra angular ya puesta en la tierra, los cimientos están listos para edificar. Dios se hará un nuevo pueblo bajo este nuevo pacto en la sangre de su Hijo Cristo Jesús. Los apóstoles, que fueron testigos de la vida, la muerte y la resurrección del Salvador, serán los pilares de esta nueva institución llamada la Iglesia. Esta iglesia no es un edificio, más bien es el cuerpo de Cristo y el nuevo templo de Dios en la tierra. ¿Ok? Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Miren, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló
y les dijo, ¿se acuerdan del soplo que Adán había recibido del Padre para ser un ser viviente? Entonces Jesús sopló el aliento de vida y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Mateo 28:16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, aquí va la comisión, la gran comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Un discípulo es alguien que sigue a su maestro y amo a tiempo completo, por si acaso, chicas, ¿ya? Un discípulo es como decir un apprentice. Ustedes han visto el apprentice, ¿verdad? Un apprentice es como una sombra. Es como que tú vas y ellos van porque están siguiendo y ellos quieren ser tú, ¿verdad? Entonces el discípulo de Cristo imita a Cristo y Cristo era a tiempo completo. Cristo no estaba como jugando básquet algunos días y después iba al templo, y después salía y se iba a patinar y después regresaba y hablaba con los estos. Jesucristo en todo el momento, si estaba en el matrimonio, en la boda, Él estaba haciendo las cosas de Cristo para que se cumpliera lo que se había dicho de Él. Él en ningún momento estaba desconectado de su propósito espiritual. Y así debe ser un discípulo de Cristo, ¿ya? Entonces dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No solamente a Palestina, ¿se acuerdan? Porque ellos estaban en Palestina, pero era a todas las naciones, ¿ok? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí va, enseñándoles a que guarden, enseñándoles que guarden. Eso quiere decir que obedezcan. No solamente que sepan en su mente, ¿ok? Todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Tú quieres comprender las Escrituras? Pídele a Dios que te abra el entendimiento. Si lo hizo por ellos, lo hará por ti. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, aquí va, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuál es el mensaje de Jesucristo? Que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó al tercer día y que Él ascendió a la diestra del Padre. Toda potestad se le ha dado a Él, ¿y cómo tiene que responder el hombre? Con arrepentimiento y pidiendo el perdón de sus pecados. No pidiéndole a Dios que venga, que entre Jesús a tu vida o entre a tu corazón para que venga y se acople a tu vida, sin arrepentimiento. El arrepentimiento es que tú estás dando la vuelta completa, de que te das cuenta que has tratado de hacer tu vida sin Él y te das cuenta que tú no puedes reconciliarte con el Padre sin Él, y tú das una vuelta completa, lo que en inglés diríamos un U-turn de tu vida completo. Esto no es añadir a Cristo a tu corazón, decirle que venga y porque te está tocando la puerta de tu corazón. No es así, Siempre el mensaje de Cristo ha sido arrepiéntanse y pidan el perdón de sus pecados, arrepiéntanse de sus pecados, ¿me entienden? Para poder recibir al Salvador, Entonces, lo van a ver aquí, de la boca de Jesucristo. Nada puede haber cambiado. Jesucristo no dice, bueno, pero más o menos en el 1500 ya pueden empezar a utilizar eso de que pasen y que le pidan al corazón, por favor, Entonces, y dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. O sea que ellos han recibido el soplo, ¿verdad? Dios ha soplado en ellos, pero de todas maneras ellos tienen que esperar, porque va a venir un poder de lo alto y va a investirlos a ellos, Clave número 6. El Espíritu de Dios. Jesús se va de la tierra, pero no sin dejar una clave importantísima. Mejor que haber tenido a Dios con nosotros será tener a Dios dentro de nosotros. Los apóstoles han recibido tanto el sello de su salvación como su misión, pero parece ser que falta algo. Aún deben esperar ser investidos del poder de lo alto. Pero Hechos 1:8 nos dice así:
Jesucristo mismo le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La misión de la iglesia, ¿ok? Ahora, 10 días más tarde de que él asciende, dice así: los judíos, quienes estaban dispersos por todo el mundo conocido, solían venir a Jerusalén para las fiestas solemnes. Recordemos que Jesús fue sacrificado durante la Pascua, resucitado 3 días más tarde y manifiesto a más de 500 testigos durante un periodo de 40 días. Ahora que ha partido nuevamente, los apóstoles deben esperar en Jerusalén al lado de otros creyentes como Jesús les ha indicado. Ahí yo les puse una porción de 1 Corintios 15 para que vieran que Jesús se había manifestado mínimo 500 personas antes de ascender. Vamos a Hechos 2, entrando al nacimiento de la iglesia, ¿ok? Cuando llegó el día de Pentecostés, que esto es 50 días después de la Pascua, ¿ya? Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, tenemos que ponernos a pensar que este fue un momento especial, un momento particular. Fue un momento que el Espíritu Santo estaba por primera vez descendiendo sobre los creyentes que estaban en este aposento alto, que eran como 120, ¿ya? Entonces tratar de reimitar esto, de tratar de replicar esto, sería como tratar de replicar que se parta el Mar Rojo, ¿verdad? O sea, si vamos a hacerlo con uno, tenemos que hacerlo con otro, ¿ya? Solamente lo digo porque hay un abuso tan grande con este momento particular. Lo que está sucediendo es que la mayoría están en Jerusalén. O sea, el pueblo de Dios ha conocido a Dios como un fuego consumidor. ¿Se acuerdan? Ahí yo les he puesto varios versículos donde Dios se manifestó con su pueblo como un fuego. Inclusive vamos a Éxodo 13:22, donde dice: nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Se acuerdan que Dios guiaba cuando ellos estaban en el desierto? Tenían el tabernáculo y cuando la nube se movía, ¿verdad? De día, entonces ellos tenían que levantar todos los tabernáculos todo el tabernáculo y todas las carpas, y tenían que moverse. Ahora, de noche era un pilar de fuego. Entonces el hecho de que las lenguas de fuego estaban sobre ellos, en cada uno de ellos, era una representación para ellos de que esto venía de Dios. ¿Me dejo entender? Entonces el mismo viento que como que surgió tan grande, era el Espíritu Santo manifestándose también en el viento. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo había tenido su conversación con Nicodemo en el capítulo 3, que había dicho, hablando del nuevo nacer? Él hizo la referencia: mira, nosotros podemos sentir el viento, ¿ves? Pero nadie sabe ni de dónde viene. Tú puedes saber que va hacia el norte, digamos, ¿no? El viento está viajando hacia el norte, pero nadie sabe de dónde viene ni de dónde va. Así mismo es con el nacimiento que viene del Espíritu. Él explicando así tan lindo su manera de explicar, algo que por supuesto Nicodemo was like, pero él estaba haciendo una comparación del Espíritu de Dios, que siempre se ha conocido como un soplo, como un viento. Entonces, lo que está pasando en ese momento tiene que ver con ellos en particular, con lo que ellos hubiesen entendido que era representación de Dios. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, también ellos tenían una profecía muy marcada. En Joel 2:28 decía: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Ok? Entonces, es necesario diferenciar también entre el bautismo del Espíritu Santo, que es solo una vez, y viene en el momento de salvación. Cuando el Espíritu Santo entra dentro de ti y tú estás salvo, ¿me entiendes? ¿Ok? Esto es como el bautismo del Espíritu Santo, como la iniciación. La palabra bautismo es como la iniciación del Espíritu Santo. Es necesario diferenciar
del bautismo que ocurre en la salvación, ¿ok? Y la llenura del Espíritu Santo, que debe ser algo continuo. Debemos estar constantemente llenándonos del Espíritu Santo. ¿Cómo te llenas del Espíritu Santo? Mediante la palabra de Dios y mediante someterte y rendirte en obediencia. Mira, alguien va a ganar, o gana el Espíritu de Dios en ti, o ganas tú. O sea, o gana la carne y haces lo que a ti te dé la gana, o cedes y comienzas a llenarte honestamente del Espíritu Santo. Es una cosa que es un ejercicio, una disciplina. Señor, lléname de tu Espíritu, no me hagas caminar, no permitas que este día camine yo en la pura carne. Por favor, permite que tu Espíritu me guíe lo que hablo, lo que digo, lo que pienso. Señor, lléname de tu Santo Espíritu, lléname. No quiero nomás, como ahora tengo el sello del Espíritu Santo y es que tú lo puedes oprimir, lo puedes separar, lo puedes dejar de escuchar. Entonces, hay que diferenciar estas cosas. Fíjense, el bautismo del Espíritu Santo lo tenemos ¿se acuerdan cuando habíamos visto en Juan 20:21 que Jesucristo les sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo? Sin embargo, después estamos viendo en Hechos ahorita, que no lo tengo acá puesto, así que me pueden mirar un ratito. O sea, Jesucristo ya había soplado el Espíritu Santo en ellos, ¿verdad? Sin embargo, ellos tenían que quedarse en este aposento alto hasta que viniera sobre ellos como una llenura del Espíritu Santo. Ahora, solo porque pasó con ellos de esa manera, no tiene que pasar de esa manera con nosotros. Si ya me bautizó el Espíritu Santo en mi salvación, o sea, ¿dónde está ese poder? No necesariamente tenemos que imitar la misma cosa, que bajemos las luces, por favor alguien traiga fuego y prendemos en la cabeza de alguien. No podemos hacer eso porque el Espíritu Santo se mueve él solito de la manera que él quiere. Ahí mismo dice que él les dio lenguas de hablar de acuerdo a lo que el Espíritu les daba que hablasen. Tan es así que no fueron lenguas que no se entendían. No era como no era así. Eran lenguas que, por ejemplo, yo hablaba en español y la persona que estaba por ahí de España, ¡ay! En Estados Unidos y alguien habla español, ¿verdad? O como que yo me vaya, por ejemplo, a la China y solo hablo inglés, español y todo el mundo está hablando en chino y de repente escucho por alguien que dice, hey, can you please grab me a cab? Y yo, can you please grab me a cab? O sea, una lengua que yo entendía. Ahora, ¿qué era? Que Dios, obviamente, no tenía que ver con el cabo, los ejemplos que yo estoy haciendo ahorita, sino que era que Dios estaba dándoles a ellos el mismo mensaje de Dios en las lenguas de todas las personas que estaban reunidas en Jerusalén, porque eran las fiestas solemnes. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Entonces, cuando estudiemos Hechos, vamos a ir de la manera que me gustaría poder hablar de todo esto. Obviamente había tanto, estaban hasta Hechos 12, yo estaba en memoria con la lectura de esta semana. Ahora, en la llenura, Efesios 5:18, ok, miren lo que dice, no os embriaguéis con vino. A nosotros nos gusta embriagarnos con vino, ¿no? Un vinito, te pones como un poquito relax y todo eso, ¿no? ¿Ya? Pero la palabra dice, no busques embriagarte, o sea, ponerte contenta con vino, más bien, en lo cual hay disolución, ¿ok? Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos, pídelo, tienes que pedirlo. Espíritu Santo, reina en mí, gobierna en mí. Yo quiero que tú me lleves, que tú me guíes, que tú me des. Yo quiero que tú reines en esta casa, no yo. Clave número 7. Nace la iglesia. Se repite la historia. Cada que Dios quiso poblar la tierra con sus representantes, Él hizo lo mismo. ¿Ok? Primero lo hizo con Adán. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Luego lo hizo con Noé, ¿se acuerdan? Génesis 8:15. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal de tu arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Dios quiso siempre estar en relación con la humanidad, a quien le dio la responsabilidad de multiplicarse, poblar la tierra y manejar sus intereses. Con el nuevo Adán tenemos el cumplimiento, el nuevo Adán siendo Jesucristo, el cumplimiento de Génesis 3:15, la deuda del pecado pagada, la reconciliación con el Padre, la responsabilidad de poblar la tierra
nuevamente. La iglesia está compuesta por los primeros perdonados e hijos adoptivos de Dios. Ellos tenían ahora la responsabilidad de poblar la tierra con adoradores de Dios. Deben llevar el evangelio, que es el mensaje de esperanza, a toda la tierra, empezando con Jerusalén. Para cumplir con su misión, deben no solo llevar el mensaje, pero también entrenar a otros para hacer lo mismo. Deben multiplicar el equipo para alcanzar no solo los habitantes de ese momento en la tierra, pero los de todas las épocas hasta que Dios diga: ¡corten! Clave número 8. Cada uno haciendo su papel. Con un desplazamiento tan impresionante de parte de Dios, veremos la primera oportunidad para los apóstoles de compartir el evangelio. ¿Qué harán? ¿Aprovecharán la oportunidad para obedecer a Dios y compartir el mensaje en medio de un pueblo que acaba de asesinar al Mesías? ¿O se dejarán manipular por las voces que dicen que todos están borrachos? ¿Se acuerdan que estamos hablando en el momento que ha pasado las lenguas y todo, ¿verdad? Un momento como que nadie entiende. ¿Aprovecharán el momento para compartir el evangelio o se tirarán para atrás con las acusaciones de que están borrachos? Ay, no, ¿sabes qué? ¿Verdad? Entonces, Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo otra vez: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotras es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. La primera predicaza, ¿verdad? De la cual ustedes deben estar entendiendo. ¡Qué maravilla! O sea, que ustedes pueden ir a una iglesia y escuchar este tipo de prédica y no perderse. Bendito sea Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La nueva raza, empezando con el segundo Adán, que es Cristo, creció de 12 a 70 a 120 a 3,000. Clave número 9. ADN de la nueva raza. Primera de Corintios 15:45 dice: así está escrito, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, el último Adán, que es Jesús, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era de polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Las disciplinas de los hijos de Dios, Hechos 2:42, aquí está: y perseverarán en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Clave número 10, poniéndonos al día. La paz de la iglesia se interrumpió casi inmediatamente cuando Pedro y Juan se vieron en graves problemas con los líderes en Jerusalén. Un hombre fue sanado por manos de ellos, pero por el poder de Jesús. Esto hizo que el mensaje de salvación en Cristo corriera como fuego en tierra seca. Hechos 4:4. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5,000. Hechos 4:18, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. 29. Ahora Señor, toma en cuenta sus enseñanzas y concede a tus siervos. Esta es la oración de ellos mismos cuando estaban en problemas. Concede a tus siervos que salgamos corriendo de aquí, por favor. Danos un carro nuevecito para salir corriendo, y nos das bastante. ¿Ok? Y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. O sea, en pocas palabras, Señor, respalda tu mensaje. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Clave número 11. Crece el equipo. Con el crecimiento de la iglesia vemos problemas internos que llevan a la organización de un equipo de siervos. Es necesario que estos hombres tengan las siguientes características. Hechos 6:2. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Y eso debería ser así. Todos los pastores deberían estar a tiempo completo estudiando la palabra de Dios, buscando a Dios en oración,
En vez de estar con trabajos a por fuera o con un montón de cómo crecer los números de la iglesia, un montón de cosas que no les corresponden a ellos. Ellos deberían dedicarse al estudio de la palabra. ¿No? Pero deberían tener otros hombres encargándose de las cosas, que en este caso eran las viudas. Oh, ellas tienen mejor comida que nosotros. Ellos, era un problema de personas, ¿verdad? Entonces ellos dicen, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, ¿ok? Llenos del espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Clave número 12, el primer mártir de la iglesia. Hechos 6, 8. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Dios, contra Moisés y contra Dios. La misma acusación de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Esteban tomó esta dura circunstancia como una gran oportunidad para compartir el mensaje de Cristo, pero su audiencia no quiso recibirlo. Y para terminar, Hechos 7:54. Al oír esto, rechinando los dientes. Ahora, no pude poner todo el mensaje, que me pareció precioso, pero ustedes lo leyeron. Sí, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Miren esa visión. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empeñones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedraban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió, siguiendo el ejemplo de su amo. Conclusión, con miles de personas convertidas, los líderes judíos se sienten cada vez más lejos del lugar que ocuparon por miles de años, hablando de la autoridad. El Mesías ha pasado ya por la tierra, cumpliendo el rescate que Dios prometió. La posta ha quedado en manos de la iglesia, quien tiene el mensaje de salvación. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Acuérdense que hay personas que dicen, no, de otras religiones, es el mismo Dios, sino que tiene otro nombre. Oye, qué gracioso que Dios dejaría esto escrito, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Estamos hablando de la humanidad entera, esto no es para el cristianismo, ¿ok? Dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu santa palabra. Gracias, Señor, por tu sacrificio por nosotros. Celebramos nosotros en una manera particular, no necesariamente el fin de semana con el mundo secular que celebra esta semana, sino nosotros aquí, un grupito chiquitito, un grupito de personas separadas por ti, alguien insignificante probablemente ante un mundo religioso, pero tú en tu manera tan especial y tan particular con tus hijos, obraste de tal manera cada compromiso, cada vez que yo salí de viaje, hasta que hicimos un baby shower para Demi, todo, lo obraste de tal manera para que nosotros pudiéramos hoy decir, por lo que hemos visto y lo que hemos oído, que no hay salvación bajo el cielo para los hombres en ningún otro nombre, más que en el nombre de Jesús de Nazaret. Te amamos, Señor Jesús, y te lo pedimos todo y te lo agradecemos en tu precioso nombre. Amén. Amén.